Universidad del Cauca Televisión. Universidad del Cauca presenta su punto de encuentro con la problemática regional. Un espacio de diálogo y reflexión. Perspectivas. ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a su programa Perspectiva, un programa de opinión y actualidad que se realiza en la Universidad del Cauca y que se emite por Zoom, Canal Universitario Nacional y varios canales locales. Hoy hablaremos sobre varios temas que preocupan al país: asesinato de líderes sociales, situaciones humanitarias en departamentos como el Chocó, el Catatumbo, Nariño, el Cauca, cómo se implementa la paz y sobre todo la construcción de esta en los territorios. Para eso hemos invitado al Defensor Nacional del Pueblo, Carlos Negret. Él es abogado de profesión, egresado de la Pontificia Universidad Javeriana, una especialización en Derecho Internacional. Tiene experiencia tanto en el sector público como en el sector privado y el pasado 16 de agosto del año pasado fue elegido por la Cámara de Representantes como el Defensor Nacional del Pueblo. Defensor Carlos Negret, muy buenos días, bienvenido. Muchas gracias, José, de permitirme hablar por el canal de la Universidad del Cauca y hablar temas, como usted dice, en perspectiva y de actualidad que nos interesa, como son los problemas de el asesinato de líderes sociales y todos los temas atinentes a la paz. Muchas gracias, defensor, por estar aquí. La primera preocupación que hay, usted ha seguido de cerca e incluso ha sido uno de los funcionarios más preocupados por el asesinato de líderes sociales. ¿Cómo está esta situación? ¿En qué cifras estamos? ¿Qué se está haciendo para protegerlos? Esta cifra de asesinatos de líderes sociales a hoy, en un periodo que nosotros tenemos del 1 de enero del 2016 a esta fecha, llegamos a una cifra de casi 300 líderes asesinados en Colombia. Y desafortunadamente para nosotros los caucanos, el departamento del Cauca lleva la cifra de mayores líderes asesinados y es casi 80. Por lo tanto, lo que necesitamos es trabajar muy fuertemente con el Estado, como Estado, con el gobierno, con las autoridades de policía y militares para que esto no ocurra más, porque es supremamente grave para nosotros. El tema del acuerdo de paz entre el gobierno nacional y las FARC, usted ha recorrido el territorio, ¿cómo ha visto la implementación de lo pactado entre la insurgencia y el gobierno? La guerra nos duró 53 años y la implementación está vista a luz a 15 años y tenemos que, como lo he dicho yo en los espacios, hay que tenerle paz a la implementación porque no es fácil, no era fácil darle educación, salud, estudio a todos los militantes de las FARC y claro que hay dificultades, no era fácil el proceso de paz, no era fácil el proceso de la reincorporación, pero tenemos que rodear ni un paso atrás en lo que tiene que ver con la reincorporación y con la paz, porque en este departamento que hemos vivido la guerra desde que yo nací, pues necesitamos que nuestros hijos puedan ir al oriente, a la costa pacífica, al sur, al norte, y que pueda ver esas bellezas que tenemos en este departamento sin ninguna angustia y sin ninguna protección, sino conocer el departamento del Cauca, que tiene todo un atractivo turístico. Usted ha estado recientemente en zonas como el Chocó y en el Catatumbo y muchas organizaciones defensoras de derechos humanos han denunciado la existencia de grupos paramilitares con otros nombres, con otras categorías. ¿Existen o no estos grupos en Colombia? Existe el autodenominado Autodefensas Gaitanistas de Colombia, que es un grupo que desafortunadamente, como los grupos de las FARC y el ELN, hoy no tiene un objetivo distinto, que es lucrarse de dos economías ilegales como son el oro y el narcotráfico. De modo que mientras subsistan en esto, el Estado como Estado tiene que atacarnos y nosotros lo que le hemos pedido a estos actores armados es permítanos hacer nuestro trabajo en terreno en debida forma y no hacerlo como lo hicieron el fin de semana pasado, que una misión humanitaria de nosotros en el río Naya fue cooptada, interceptada, y el señor Angulo fue sacado a la fuerza
de una misión que iba con todos los protocolos de derecho internacional humanitario. En este sentido, ¿cómo está la situación humanitaria en el país, defensor, en relación a esos combates ahora entre ELN y grupos paramilitares, EPL? ¿Usted qué ha recorrido el país? Nosotros como Defensoría siempre estamos tratando de que las únicas personas que se ven afectadas por estos combates son los campesinos, los indígenas o las comunidades afro, razón por la cual siempre les hemos llamado a los grupos irregulares para que respeten la vida de estas personas, y seguiremos emitiendo nuestras alertas tempranas como lo hemos hecho en el Chocó este año, como lo hemos hecho en el Catatumbo, y generalmente el gobierno nacional acoge nuestras alertas tempranas, y con eso lo que hacemos es evitar la vulneración de derechos humanos en esas zonas tan difíciles como Chocó y el Catatumbo. En ese sentido, defensor, ¿cómo ve la posibilidad de que se pacte un nuevo cese bilateral al fuego entre el gobierno y ELN ahorita en el quinto ciclo de conversaciones? La Defensoría ha celebrado que se haga este quinto ciclo en Quito, pero también ha sido muy crítico porque cuando arrancaba el quinto ciclo yo venía de visitar 2 comunidades indígenas en el municipio de Río Sucio, y encontré reclutamiento de menores de edad, encontré minas antipersonales y encontré confinamiento. El ELN, un alias denominado El Cholo, no le permitía a la gente ir a cultivar a sus chagras, y pues es supremamente grave, y le hicimos ese análisis al gobierno nacional, y se logró. El segundo punto de la agenda de Quito y de La Habana es crisis humanitaria en el Chocó, razón por la cual es importante seguir bajando a las regiones para hablar con la gente y para determinar lo que está ocurriendo y transmitírselo al gobierno. Defensor, vamos a nuestra primera pausa en Perspectivas y ya regresamos. Somos academia, somos región, somos paz. Somos la Universidad del Cauca. Llevamos 190 años trabajando por el desarrollo científico, tecnológico y cultural del país. Hacia una universidad comprometida con la paz territorial. Continuamos con nuestro programa Perspectivas, en esta oportunidad con el Defensor Nacional del Pueblo, Carlos Negret. Defensor, el lema institucional de nuestro Plan de Desarrollo 2018-2022 es hacia una universidad comprometida con la paz territorial. ¿Cómo construir esa paz territorial y cómo instituciones como la Universidad del Cauca pueden ayudar en ello? No, yo creo que las grandes transformaciones que ocurren en Colombia nacen de las universidades, nacen de los estudiantes, y me parece que ese plan de desarrollo es importantísimo para un departamento como el Cauca, que tiene todos los conflictos, y me parece que si de la mano de los estudiantes de la Universidad del Cauca, de las manos de los profesores, podemos construir una política pública para que haya un paz territorial, va a ser muy importante. El tema de nosotros es defender el pueblo, es defender la paz, o sea que estamos en las mismas categorías, y nos parece que es importantísimo porque usted es un hombre muy joven, yo voy a cumplir en agosto 56 años, y desde que yo me acuerdo, por aquí caminaba tiro fijo, y hoy caminarán otros personajes, y tenemos que trabajar para que no hayan más tiros fijos, para que no hayan movimientos subversivos ni movimientos de derecha, porque lo que necesitamos en el Cauca es, vuelvo y repito, este es un departamento con una fuerza turística, y la única posibilidad que lo podamos hacer es lograr una paz en territorio. Hemos hablado de aspectos difíciles o negativos de la implementación, pero usted también ha saludado cosas buenas que han llegado al territorio, disminución de los combates. ¿Usted qué ha visto en el territorio que haya sido beneficio para la comunidad y para el pueblo en esta implementación del acuerdo de paz? Algunos sectores no quieren el proceso de paz, y esos nunca los vamos a lograr que estén con nosotros. El llamado es a celebrar, por ejemplo, que el gobierno de las FARC haya decidido fundir, eliminar de Colombia 7.000 armas, de tomar las caletas con pertrechos y eliminarlos, de modo que es mucho mejor tener a las FARC, y aspiramos que sea la ELN, en un proceso democrático como el que van a llevar a cabo
ahora en el Congreso a partir del 20 de julio, para que allá se expresen y empiecen a moverse con miras a las elecciones regionales del 2019, donde me imagino que participarán como un partido político y en las urnas saldrán si las gentes de Colombia están con ellos o están con los otros partidos. Profesor, en el tema de líderes sociales, usted ya nos dio el duro diagnóstico de esta situación, pero la protección. Ustedes emiten alertas tempranas, ha habido decreto de Presidencia de la República. ¿Qué medidas se están tomando en lo que le concierne a usted para defender la vida de los líderes sociales? Nosotros trabajamos muy cerca con el ministro Rivera, que además estudió su primaria y su bachillerato aquí, es un hombre muy cercano al departamento del Cauca, y hemos logrado con las nuevas alertas tempranas lograr de la mano de él ya no tanto la protección individual de los líderes sociales que se tendrá que hacer. El gobierno nacional acaba de emitir hace unos días un decreto de la mano del señor presidente, del ministro del Interior, del ministro de Defensa, en lo que tiene que ver con la protección global, en la protección comunal, en la protección de todos los grupos que tienen problemas de seguridad, y con esa protección creo que mejorará mejor, porque lo que quieren los líderes sociales no es el carro blindado, no es el chaleco antibalas, no es un hombre de seguridad, no es un botón de pánico, sino realmente que en la zona por donde ellos transitan exista una protección que les permita poder caminar tranquilamente y sin ningún esquema de seguridad. Profesor, usted hace poco también nos acaba de revelar la situación con un nuevo actor, en el caso del Cauca LPL. ¿Es confirmada la presencia de ese grupo? ¿Qué se sabe? Nos dirán que no es, pero tenemos información del sistema de monitoreo, del sistema de alertas tempranas de la Defensoría, donde 15 ciudadanos se asentaron en el norte del Cauca, en los límites de Valle y Cauca, qué pena repetirlo, y para crear una estructura guerrillera del EPL. Estas personas vinieron de Norte Santander y tendrá que seguir haciendo el ejército como lo hace nuestro ejército y nuestra policía, atacándolos y eliminarlos de la faz, porque ellos no tienen otro interés sino la minería legal y el narcotráfico. ¿Ha afectado humanitariamente la presencia de estos hombres en zonas? Siempre. Los actores armados siempre dificultan el trabajo de los líderes, de las lideresas sociales y de los defensores y defensoras de derechos humanos, y últimamente, pues el sábado pasado lo vimos, nos están dificultando el trabajo a nosotros en zona, y eso es supremamente grave para nosotros como Defensoría, porque nadie más quiso ir al Naya, nadie más quiso ir a recogerlos a los dos hermanos Angulo. Es que nosotros recogimos a dos, y uno de ellos, los bandidos que nos arrebataron a Iber, no se dieron cuenta que ahí iba el hermano. Entonces logramos sacar al hermano, pero es que eso nunca debió haber ocurrido, y ocurrió en 26 años de historia, y eso es una violación al derecho internacional humanitario. No puede pasar. La última vez que yo tengo memoria ocurrió con un carro de las Naciones Unidas, cuando sacaron y hubo un secuestro de 7 años de Alan Jara, y eso no puede volver a pasar. ¿Es tan delicada la situación en el Naya, defensor? Es preocupante todo lo que tiene que ver, la Defensoría del Pueblo ha venido trabajando en todo lo que tiene que ver con el Andén Pacífico. El Andén Pacífico tiene las mismas dinámicas, y las dinámicas es que los esteros eran unas zonas donde uno podía ir, uno podía caminar, podía comerse un buen langostino, un buen camarón, y hoy lo que encuentra uno es una cantidad de grupos irregulares que se dedican, vuelvo y repito, a la minería ilegal y al narcotráfico, y eso tenemos que combatir. Vamos a nuestro segundo corte de comerciales en Perspectivas y ya regresamos. Somos academia, somos región, somos paz, somos la Universidad del Cauca. Llevamos 190 años trabajando por el desarrollo científico, tecnológico y cultural del país, hacia una universidad comprometida con la paz territorial. Continuamos con nuestro programa Perspectivas, en esta oportunidad con el Defensor Nacional del Pueblo, Carlos Negret, que nos acompaña aquí en los estudios de la Universidad del Cauca. Defensor, un tema también es en las ciudades. Se ha denunciado presencia de grupos o bandas criminales en las capitales del país.
afectando situación humanitaria. ¿Qué sabe la Defensoría? Usted hace poco alertó en la capital del país. ¿Qué está pasando en las capitales? Mire, en las ciudades capitales hemos trabajado de la mano, por ejemplo, en Medellín. Hicimos una alerta temprana hace 7 meses en un sector muy peligroso que se llama Altavista, en otro sector que se llama Belén, que son diferentes de la Comuna 13. Y allá logramos hace 15 días poder trabajar con otra alerta temprana con el señor alcalde y el señor gobernador, las autoridades de policía y el ejército, para combatir a los criminales que se dedican, vuelvo y repito, única y exclusivamente al narcotráfico. Cuando usted le dice que en capitales como Medellín y Bogotá están dedicados al microtráfico, eso es una mentira. Ya son estructuras militares, son estructuras criminales que se dedican al narcotráfico, y hay que decirlo así. Y tenemos que combatir esas estructuras, ¿por qué? Porque ya nos están afectando esa nuestra juventud, esa nuestros niños, niñas y adolescentes, y sobre eso tenemos que trabajar. Hace unos días emitimos una alerta temprana muy fuerte sobre 5 barrios de 300 de Ciudad Bolívar, y tuvimos una controversia mediática con el señor alcalde, porque parece que al alcalde de Bogotá no le habían contado que había una alerta temprana y que sus funcionarios habían asistido a una reunión donde nosotros se la habíamos explicado. Entonces, las alertas tempranas en las capitales son bien importantes, porque no podemos dejar que el narcotráfico se tome a las ciudades, como ha ocurrido en Ciudad Bolívar y como ha ocurrido en Medellín. Y lo que nosotros, el llamado que le hacemos a las autoridades es: trabajemos conjuntamente. Nosotros tenemos un sistema de monitoreo, un sistema de confianza de los líderes y de las gentes en el sector rural, el sector urbano, que no tiene ninguna entidad, razón por la cual, lo que yo he dicho, el 99.9% de nuestras alertas tempranas son ciertas. ¿Por qué? Porque vienen de la base, vienen de las gentes y viene de nuestro funcionario, que generalmente vive en la zona, camina la zona y sabe las tensiones que hay en las zonas rurales y urbanas. Usted nos hacía una alerta defensora ahora sobre líderes sociales, sobre todo en el norte del departamento de Suárez, especialmente, que sigue muy delicada frente a la protección de esos dirigentes. Tenemos mucho problema en el norte del Cauca, y hay un municipio que nos toca trabajar muy fuertemente, que es Suárez, porque ahí tenemos todas las dinámicas de violencia, y vuelvo y le reitero, ahí tenemos narcotráfico y tenemos minería ilegal, y de eso se nutren los grupos. Y cuando los líderes sociales y los defensores de derechos humanos, o defensoras y lideresas, llaman la atención que no podemos afectar el río, que no podemos afectar el agua, que no podemos seguir tumbando los bosques, esa es una de las razones por las cuales asesinan a nuestros líderes sociales, a los presidentes de Junta de Acción Comunal, a los vocales, de modo que tendremos que seguir trabajando para que eso no ocurra. Defensor, usted es un hombre que hace parte del establecimiento. ¿El Estado colombiano estaba preparado para la paz? No estamos preparados ni para la guerra ni para la paz, pero es mejor, yo prefiero una paz imperfecta que una guerra con todas las dinámicas que derivaba la guerra, la extorsión, el secuestro, las tomas. Aquí no se nos puede olvidar que fueron centenares las veces que se tomaron Toribío, fueron hostigados muchos municipios de este departamento. Acuérdense esa bomba que colocaron en el parque en Insá. En fin, creo que es preferible una paz como la que tenemos, que es imperfecta, donde no todo el mundo quedó contento, pero era mejor silenciar esos fusiles. Es mejor ver a Iván Márquez en el Congreso de la República, es mejor ver a Timochenko tratando de ser presidente, que haciendo daños por todo el Catatumbo y por todas esas zonas por donde él se movía. Defensor, ¿qué tanto están afectando las disidencias de FARC, el tema de orden público en el país, la situación humanitaria? Las disidencias son una realidad. Nosotros la alertamos tempranamente al gobierno nacional hace más de un año. Le dijimos que esa cifra llegaría, y llegó a 1000 hombres, porque vuelvo y repito, nosotros movemos por el río Guaviare, por el río Putumayo, por el río Apoporis, por todas esas zonas donde
nació la disidencia que fue el Frente Primero de las FARC de la mano de Gentil Duarte y este señor Mordisco que está en el departamento del Cauca, de cadete, que el señor Salgado, yo estuve con él en Icononso, en una zona veredal en ese momento, y nunca me imaginé que un hombre con esa perspectiva de vida, con lo que hablamos, se fuera a devolver nuevamente a las disidencias. Pero las disidencias son reales y desafortunadamente para esos muchachos que volvieron a la guerra, pues van a tener que recibir el peso del Ejército y la Policía Nacional, que debe combatirlos y debemos acabarlos porque ya hubo una opción y no creo que hayan dos opciones. En este 2018 se vienen varios retos. Si se implementa un cese bilateral al fuego, hay cambios de gobierno. ¿La Defensoría qué plan de trabajo tiene en lo que queda de este año? Nosotros seguiremos visitando a la comunidad, seguiremos estando en terreno, estaremos mucho más en el departamento del Cauca. Aquí hay mucho trabajo por hacer en lo que tiene que ver y tengo las mejores relaciones con los alcaldes y con el gobernador, de modo que vamos a poder trabajar para estar aquí en el Cauca y visibilizar tanto problema que tiene el departamento. Estar al frente de la Defensoría ha sido su mayor reto profesional. Defensor, usted que ha sido un hombre público, ocupado varios cargos en el sector privado también, ¿cómo se ha sentido aquí en la Defensoría? Muy bien, muy cómodo. Mi Dios le da un camino. Por ejemplo, en el año 94 Popayán no me dio la opción, usted estará muy joven, y perdí la alcaldía de Popayán, que es un honor que no tengo y un honor que es inmerecido, pero esta es una posición muy importante, de mucho nivel, y si uno la hace como la hemos venido haciendo, 7x24, trabajando todos los días como lo hacen los funcionarios nuestros, lo llena uno de cariño hacia la comunidad, pero además les he dicho a las personas que trabajan conmigo, aquí nos están pagando para hacer una maestría, y cuando uno tiene la opción de recorrerse el país, de conversar con las gentes, de ayudar, pues va a ser importante para el futuro de uno, pero también para dejar una impronta en la Defensoría del Pueblo, que es el trabajo de nosotros debe ser en terreno y no en una oficina pública en la ciudad de Bogotá. ¿Qué momentos gratos ya ha dejado de estar aquí en la Defensoría? Todos gratos, como por ejemplo estar hoy aquí en la Universidad del Cauca, que yo desafortunadamente no estudié aquí como estudió mi papá y mi hermano, pero esta es una opción de vida, poder comunicarme con los estudiantes del Cauca, hablarle a los profesores y esta universidad tiene demasiada fuerza y yo vuelvo y lo reitero lo que le dije por la radio, la gran importancia de la Universidad del Cauca son sus estudiantes y ahí está el vigor y la fuerza que necesita el departamento del Cauca para proyectar este departamento donde tiene que estar. ¿Ve la paz territorial en el Cauca? ¿La ha comenzado a percibir? Tenemos que buscarla. Aquí habían, si mal no recuerdo, la Jacobo Arenas, el frente de abajo, el frente de arriba. Y realmente tenemos que trabajar para eso. Vuelvo y repito, yo en agosto cumplo 56. Mi padre fue oficial del ejército, se fue en el año 72 para el más allá, y yo me acuerdo que combatía a tiro fijo. Entonces calcule, si no vamos a querer la paz, tenemos que trabajar porque los nombres cambian. Hoy es Mordisco, hoy es cualquiera. Y tenemos que trabajar porque el departamento del Cauca se merece ser un departamento en paz y no un departamento en guerra como es lo que hemos vivido. Minería ilegal, defensor. Hablamos lo de Suárez por los líderes sociales. ¿Es tan grave el tema de la minería en el departamento? Pero José, solamente le anoto, y creo que Ferney, su compañero es de mercaderes, ¿cierto? Sí. Imagínese, San Mingo, se acabó el río Quito también al lado de Quibdó. Eso tenemos que acabarlos y las autoridades civiles, de policía, del ejército, tenemos que volar esas dragas, tenemos que volar los Caterpillar. ¿Por qué? Porque eso nos afecta a los ciudadanos. Lo que sí tenemos que promover en la minería legal es la minería artesanal. Lo que no le podemos quitar es el sustento al minero artesanal del Cauca, tanto en el norte como en el sur, porque esas gentes viven de esos gramos de oro en el manejo de barequear, y eso es lo que tenemos que apostar el Estado, municipal, departamental y nacional.
tenemos que promover es la minería artesanal y no esta minería ilegal que tanto daño le ha hecho como le ha hecho daño al Sambingo, que se acabó. Defensor, por último, el tema también de sustitución de cultivos. Usted hace poco decía, el EPL está aquí porque viven de minería y de coca, pero con las comunidades debe ser otro el tratamiento. ¿Cuál debe ser el tratamiento con las comunidades? Yo he dicho una cosa que no le ha gustado mucho ni a las FARC ni a las FARC ni al gobierno nacional. En el punto 4 se habla de sustitución o erradicación. Ese par de puntos nunca el gobierno ni las FARC se tomaron el trabajo de venir a Balboa, a Argelia, al Plateado, al Mango, a la vereda Caño Indio, nunca fueron. Y le dijeron a la gente, aquí va a haber sustitución y si no hay sustitución hay cultivos. Pero como me dijo el doctor Eduardo Díaz, eso es lo que hay, negra, y nos toca trabajar con eso. Y eso es lo que se firmó. Pero yo llamo la atención que si nosotros en las zonas donde la gente cultiva coca porque le toca, no porque quiera, tenemos que llegar con una inversión social supremamente fuerte y con productos agropecuarios que le permitan hacer la sustitución económica. Alguien en la vereda Llorente, en Tumaco, me dijo, doctor, es que mis hijos están estudiando la San Buenaventura. Si yo me pongo a estudiar, a cultivar cacao, no voy a poder mantenerlo. Le dije, claro que sí puede, con sumo cuidado va a poder hacerlo, y lo que tenemos que llevar a las comunidades es que la droga no es un elemento para la vida en Colombia y tenemos que atacarla porque nos hace supremamente daño. Muchas gracias, Defensor Nacional del Pueblo, Carlos Necret, por estar aquí en Perspectivas. Muchas gracias, José, y acuérdense que si no había podido pasar, era no por culpa mía, sino por otro caucano que es el que maneja la prensa en la Defensoría del Pueblo, pero muy complacido cada vez que venga al departamento del Cauca y cada vez que puedo hablaré desde estos micrófonos y los felicito porque me parece que es una alternativa muy importante tener una emisora universitaria que yo no la conocía, pero además los felicito porque tienen muy buena música. Yo soy un hombre salsómano y ayer y hoy he estado escuchándolos desde muy temprano y me gusta la música que colocan. Muchas gracias, Defensor. Muchas gracias a todos los televidentes que nos acompañaron en esta oportunidad. Nos veremos en una próxima oportunidad aquí en su programa Perspectivas. Universidad del Cauca Televisión.